la provincia de Valladolid a mi derecha, y Juan Pablo González del Pozo, familia 24 de María a mi izquierda, parece un ring que está haciendo aquí. Y seguimos con el bloque segundo, que se refiere a la existencia de terceros ocupantes residentes en la vivienda, que es el auténtico Vietnam realmente en esto de la vivienda. Entonces empezamos con Paco, que creo que este tema te suena un poco, me da a mí en la nariz que te suena un poco. ¿Se puede pedir la extinción del uso cuando se acredita que hay un tercero ajeno a lo que era la familia original viviendo dentro de la casa? ¿Tiene que ser una pareja de la ocupante de la que tiene el derecho del uso, del que tiene el derecho del uso, o puede ser un familiar, una habitación alquilada? ¿Cómo va el tema? Bueno, este tema, como bien decía Pancho, es muy querido para mí. Sí. Vale, gracias. Ha sido una de las constantes peleas de mi sala con la sala primera, pero al final, bueno, yo creo que efectivamente la situación era tan injusta de que una persona tercera que se convierte en la nueva pareja sentimental, en este caso de la madre, que era el caso que trata la sentencia de 20 de noviembre del 2018 del Tribunal Supremo, que confirmó la de 15 de enero de mi sección, pues parecía injusto que efectivamente un tercero ajeno a la familia y que entra en la vida sentimental de la madre también entra materialmente en la vivienda, y había que analizar cuáles eran las consecuencias de esa entrada en relación con el uso y si era posible extinguirlo por esa circunstancia. Efectivamente, nosotros entendimos que sí. ¿Con qué argumento principal? Pues que no era justo ni equitativo que una persona ajena al matrimonio se estuviese, o ajena sobre todo al marido, que estaba contribuyendo a pagar los impuestos y las cuotas hipotecarias, pues se beneficiase del uso de la vivienda. Y lo que había que hacer es que se liquidase esa sociedad gananciales y la mujer con su nueva pareja se instalase o en la misma vivienda comprándola al otro a la otra parte, o bien vendiendo y empezando a vivir en una nueva vivienda con la que el primer marido no tuviese ninguna vinculación de tipo económico. Bien, ahí efectivamente el Supremo, que ya se había pronunciado en una sentencia de 19 de enero del 2017 sobre las consecuencias de la entrada de un tercero respecto a la posibilidad de reducir pensiones alimenticias, pues aquí dijo que efectivamente la entrada de un tercero, un hecho nuevo, imprevisto, y que como la entrada del tercero suponía que la vivienda estaba sirviendo a una familia distinta y diferente, había perdido su carácter de vivienda familiar y en ese caso no podía mantenerse el uso exclusivo nada más que hasta el momento en que se liquidase el condominio que existiese sobre la vivienda tras la liquidación de la sociedad de gananciales. Vale. Bueno, Juan Pablo, para una modificación de medidas sobre la vivienda, bueno, se requiere la alteración sustancial de las circunstancias, no vamos a entrar a estudiar eso, pero sí. ¿Se puede utilizar esta sentencia del Supremo, este cambio de la jurisprudencia, para decir, sí, pues se puede hacer una modificación de medidas y pedir la extinción de la vivienda? Pues bueno, yo ahí tengo una opinión muy particular que no sé si será compartida por Paco o por otros juristas. Yo creo que la primera vez que el Supremo introduce este novedoso criterio de que el cambio de criterio jurisprudencial puede invocarse como alteración sustancial de circunstancias para pedir un cambio de una medida definitiva anterior, es en relación con la custodia compartida. Sabemos que el Tribunal Supremo, a partir del año 2011, cambió el criterio jurisprudencial y estableció que la custodia compartida no era excepcional, como dice literalmente el artículo 92 del Código Civil, sino que era el sistema de custodia ordinario, común e incluso el deseable. Y llega a decir ahora en las últimas sentencias que es el que mejor preserva el interés superior del menor. Pues bien, para justificar cambios sobre el régimen de custodia exclusiva anterior, en algunos casos en los que se había denegado o no se había solicitado porque no existía ese criterio jurisprudencial, entendió que ese cambio de criterio jurisprudencial era alteración sustancial de circunstancias suficientes para cambiar los sistemas de custodia exclusiva por custodia compartida. Pero dicho eso, es verdad que respecto de esa cuestión, el Tribunal Supremo ha aplicado esta doctrina jurisprudencial un poco, si se me permite la analogía, con lo que ocurre en el derecho penal con la ley penal más favorable, que se aplica retroactivamente a los casos ya juzgados. ¿Por qué? Pues porque aquí se está preservando el interés superior del menor. Pero me temo que en otras materias, habida cuenta de que hay sentencias firmes, hay que examinarlo en cada caso. En el caso del cambio de derecho de uso, pues es verdad que ese cambio jurisprudencial da lugar a que convivencias que se han iniciado antes del cambio del criterio jurisprudencial dan lugar a, y obviamente, convivencias iniciadas después del cambio del criterio jurisprudencial dan lugar a ese cambio del derecho de uso, a la extinción del derecho de uso. Pero respecto de otras circunstancias, pues hay que verlo caso por caso, porque no se puede aplicar
esa tesis de forma generalizada. Hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Constitucional, dice que las sentencias en las que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma no pueden dar lugar en ningún caso a que se reclame la revisión de sentencias firmes en que se haya hecho la aplicación de esa norma declarada inconstitucional, ni tampoco se reclamen indemnizaciones por la aplicación de una norma declarada posteriormente constitucional. Esa doctrina es trasladable a la jurisdicción civil plenamente. Yo creo que por eso hay que tener mucho cuidado y hay que aplicarlo caso por caso y analizándolo según las circunstancias. Paco, otra vez. Hay supuestos que yo me he encontrado varios, que bueno, todo el mundo se encuentra varios, que es cuando no se recibe la pensión alimenticia y el progenitor custodio que está en el uso de la vivienda decide alquilar una habitación para sacarse un poco más de dinero para satisfacer los gastos. Cuando entra ese inquilino en la habitación, ¿se considera aplicable esta doctrina? Pues a ver, yo entiendo que después de el criterio, estamos hablando de vivienda familiar y tenemos que partir de esa premisa. Yo entiendo que efectivamente la doctrina del Supremo, desde la sentencia 17 de noviembre del 2013, me parece que fue, ahí ya dijo que vivienda familiar era aquella en la que la familia había convivido con voluntad de permanencia y que servía a los fines del matrimonio. Por tanto, si no sirve a los fines del matrimonio, yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de que la persona que está usando la vivienda pueda subarrendarla y conseguir una cantidad económica para completar sin correr el riesgo de que efectivamente le puedan poner una demanda de extinción del uso y que pueda prosperar. Y aquí aprovecho, porque no me dio tiempo a decirlo en relación con la otra pregunta, la entrada, por ejemplo, de abuelos y de terceros. El caso de los abuelos, pues habría que distinguir, porque evidentemente habrá que distinguir si la madre o el padre, el usuario de la vivienda, en definitiva, ha tenido que hacerse cargo de ese abuelo por la obligación alimenticia, por necesidad, y puede prestar los alimentos recibiendo en su casa al alimentista, a que efectivamente el abuelo entre teniendo sus necesidades económicas cubiertas y se vaya allí a vivir y se esté beneficiando del uso de la vivienda, y en esos casos yo creo de falta de necesidad de recibir a cualquier persona podría provocar la extinción del uso de la vivienda con este criterio de vivienda familiar que estableció el Supremo en esa sentencia a que me acabo de referir. Y luego también habrá que contemplar el supuesto de amigos, por ejemplo, o de ejercicio de profesiones en la vivienda que no se ejercían cuando el matrimonio convivía. Fijaros ahora mismo, fisioterapia en casa, dentistas, clases particulares, cosmética, instalación en alguna vivienda del despacho de abogado, de un despacho de abogado para el que la está usando, pues sufragar las necesidades de la familia, etcétera. Yo creo que esos casos tendrán que ser planteados y a ver cómo lo resuelve la jurisprudencia. Y en esta sentencia de 20 de noviembre del 2018 ya la Sala Primera advertía al legislador que era necesaria una reforma del 96 porque era insuficiente para resolver el problema que se planteaba en esa sentencia, que es la entrada de una nueva pareja sentimental y otros problemas asociados al uso de la vivienda que está sin resolver. Pero el legislador sigue ahí sin atreverse, yo creo que por miedo a determinados colectivos, como decía uno de los ministros de Justicia anteriores, de las opiniones que podían ser muy condicionantes de lo social, etcétera, etcétera. Y decía que la Sala Primera se lo estaba haciendo muy bien y así seguimos. Bueno, está muy bien lo de la distinción de los abuelos para el deber de asistencia legal, que eso nunca se me ha dado, esta enfermedad. Y lo del arrendamiento de la habitación, claro, porque entonces yo meto a mi pareja en la casa y digo, no, es que le estoy alquilando una vivienda. Y en modo de conclusión, porque veo que hay mucha confusión en la práctica, se extingue la vivienda, pero no desde este momento, sino cuando se haga la liquidación de gananciales, ¿no? Es lo que dice la sentencia del Supremo. No, a ver, el Tribunal Supremo lo que dice es que se extingue el uso. Desde ya. Depende de lo que haya dicho en ese caso. El abogado había pedido que se extinguiese la liquidación de los gananciales. Vale, pero hay mucha gente que dice eso, dice, pero no, la Sala Primera lo que ha dicho, y yo al ponente que fue José Antonio Seijas se lo he oído decir en muchos foros de debate, que lo más conveniente es fijar el tiempo de uso, el tiempo de la extinción, ya o 2 meses en función de si se protege el interés superior del menor, de las circunstancias particulares
de cada familia, económicas, personales, de otra índole, etc. Y si no se Pero dice es nada, mejor y si no se dice 100%. nada, hay que entender subsidiariamente que es desde la fecha de la sentencia que extingue el derecho de uso. Efectivamente. Pues aquí terminamos entonces el segundo bloque. No se vayan todavía, que no hay más.